Pancho Olivera, ¿Cómo va? Daniel Vilota. Qué linda noche. Qué linda noche, qué saludable todo, inclusive lo que vamos a hablar ahora. Qué animosidad que nos da, Todo relacionado con la salud. Muy alentador. Todo. Bueno, hoy hubo una novedad. Lorenza Urralde también está relegado a la salud porque te enferma. ¿Eh? Y sí. Hoy hubo una novedad explosiva que se estaba esperando, que es que el teléfono más esperado de los 6 buscados, digamos, el de Jonathan Kovalipker, fue entregado hoy a la mañana a la Fiscalía. El teléfono, no la clave. Es importante porque va a llevar un tiempo. Y sí, es difícil conseguir la clave. En realidad podría entregarla, pero en general... No quieren, no sé por qué. La clave no la entregan. De los 6 que tiene la justicia, solamente el que entregó la clave es Daniel Garbellini, el segundo de Spagnuolo. Correcto. Todos los demás veremos qué pasa. Ahora, bueno, la Fiscalía considera que es una causa grave, así lo definen. No, la grabación per se no es una prueba, pero sí lo que se llama notitia criminis, es decir, vale la pena investigar. Y durante todo el fin de semana se decía, ¿qué pasa si este teléfono es presentado? ¿Qué es lo que va a servir? ¿Va a investigar todo? Dice la justicia, todo. Así que a partir de ahora vamos a saber. Va a haber otra novedad en las próximas horas, que aparentemente también se va a presentar el padre de los Kovalipker, el dueño de la empresa que tiene 65... El poeta. Exactamente, que tiene ya orden de requisa del juez también, seguramente tiene mucho que aportar. Recordemos que Jonathan fue el viernes pasado el que se fue, el que no pudieron agarrar, tanto que en la justicia dicen, ¿qué pasa? Ahí lo tenemos, a la izquierda. ¿Qué es lo que pasa en Nordelta? Porque el que declaró hoy el jefe de la custodia, el jefe de seguridad, es el mismo que el que le avisó en su momento, ¿te acordás a Pichirilo en la causa de marzo? Para que corriera en calzoncillos. Exactamente. Acá lo tenés. Bueno, lo llamaron de indagatoria al jefe de seguridad de Nordelta porque él le quería impedir a la policía, le decía al de la entrada, a los de la garita de entrada, no dejen de entrar a la policía. Recordemos que hay dos. Y la policía dice, ¿cómo no? Hicieron la denuncia a los policías. Claro. Y el juez decidió llamarlo indagatoria para que explique por qué obstruía. Porque hay dos seguridad. Hay una a la entrada del barrio, ahí cerca del IPF, y la otra directamente es en la isla, que es el barrio más caro. Entonces, cuando avisan de la una a la otra, están preguntando por Kovalipker y ahí el tipo se va. Entonces, la justicia dice, ¿qué es lo que está pasando? De hecho, mandan a un comisario alertados por lo que había pasado. O sea, que es como una especie de... para el jefe de seguridad de la isla, tanto en el caso de Pichirilo como en el caso de Kovalipker, habrá una especie de extraterritorial, como si fuera una embajada. El Vaticano, claro. Un estado dentro del Estado. Un estado dentro del Estado. Bueno, de todos modos recordemos que a Jonathan se le encontraron 3 cajas fuertes. Una en el cuarto abierta, recién abierta, con banditas elásticas en el piso. Otra en el cuarto... Con las banditas elásticas de ir armando los fajitos. O desarmando sería en este caso. O desarmando. La otra en el cuarto de los chicos, con poca plata, me dicen. Y la otra en el cuarto de servicio con $50.000. Esas son las 3 que esas sí se pudieron requisar. Una casa enorme, famosa ahí en el barrio más caro. Esa es la de Jonathan. La de Jonathan. Que tiene una casa, Jonathan creo que tiene una casa en Punta del Este. Claro. Importante. Y otra casa. Y otra casa. Bueno, esta para los casa... amigos. Mirá un detalle. Dicen que hay que ir a la otra casa. Bueno, esa es la que vale la pena, la otra. Sí. Bien. Esta casa llama la atención. Él se la compra al Cholo Simeone. Mira vos. Pero la derriba y construye arriba la propia. Es decir, lo único que le importaba era el terreno. Supongo que el Cholo tampoco vivía en un ranchito. Pero hizo todo una construcción para poner los autos, porque parece que tiene muchos Porsche, tiene buenos autos. Bueno, digo para que tengamos... Y 2 Ferraris, creo. Claro, vos hablabas recién de la recorrida. Ahora, ¿por qué contamos esto? ¿Por qué este teléfono es explosivo? Está todo el gobierno diciendo qué es lo que tiene.
recordemos que en el audio habla de Lule Menem, los Menem dice, revisen que no vamos a encontrar nada. Yo me contacté en las últimas horas con ellos, dicen, estamos muy tranquilos, pero desde ya esto Ese es Lule, el de la derecha. Y el otro es Martín. Y otro es Martín. Desde ya esto genera mucho revuelo, tanto que la oposición obviamente está envalentonada. Fíjate las pintadas que aparecieron en Ramos Mejía. Mirá, ahí pongamos, esto es una de las sedes, la coima de tu hermana, dice. El ingenio popular no descansa. Hay varias, Claro. varias de estas. En La Matanza, ¿no? En La aparece- Matanza. en La Matanza, pero atención. Que es donde se libra la gran batalla, ¿no? De Exactamente. Magario. Vos sabés que hay una sede, también un depósito que tiene la empresa distribuidora suizo-argentina en 3 de febrero, de donde es Valenzuela. Había memes con 3 de febrero hoy. Bueno, Pero ahí, vos sabés que escuchá, a raíz no es de más 3 de esto- febrero. 3 de febrero, pero le comieron el 3. pero Exactamente. mira este detalle. A raíz de esto, en 3 de febrero se dieron cuenta de que Kovablitker no estaba pagando la tasa municipal Un detalle. este fin de semana. Lo fueron a buscar. A raíz de esto, Antes que se escape. Probablemente se la van a empezar A cobrar. Claro. Es muy interesante porque cuando uno habla con el gobierno, todos te dicen, acá no hay nada, pero nadie te dice, estamos en condiciones de asegurar que no hubo coimas. Porque este es un sistema, como vos lo dijiste, que viene de hace muchos años, Exactamente. transversal, que si querés en un ratito te voy a contar cómo se maneja, Sí. pero esta es la parte informal. La parte formal es muy importante, lo que adelantaste de las empresas, porque hoy hubo una reunión entre el fiscal Franco Picardi y el jefe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, en el que Picardi le dice, encárgate del entramado, las contrataciones, todo lo que tiene que ver con la Con el relación. derecho administrativo. Exactamente. Y ahí hay un montón de cosas. Una, bueno, la nota que hablabas que dio hoy La Nación, de las contrataciones, lo que crecieron 28 veces el monto de contratación de esta droguería. En este fue el gobierno. Estado argentino de un año a otro. Del 24 al Claro, 25. 28 veces multiplicó. Y hay otro caso, que vos lo mencionabas recién, de una contratación que vamos a seguir con atención, lo publicó el Disenso a esto, de la propia agencia de discapacidad, firmado este contrato por Spagnuolo, que es de 1.500 millones de pesos a una empresa de seguridad que se llama Global Protection Service, GPS, pertenece a Nicolás Hassaf, que estaría vínculo, lo digo en potencial porque es un entramado larguísimo de empresas. Aparentemente le compró empresas a ex empleados de TEC, que es la empresa de los Menem, que ahora Martín Menem cedió a su hermano. Que hay toda una curiosidad porque Claro. justamente esta empresa que estás mencionando, GPS, Claro. coincide que está siempre contratada en zonas donde están los Menem. Pero Menem- no se puede deducir nada. No, de Martín eso. Menem dice, yo se la cedí a mi hermano, está con esta empresa hace años, no, ¿qué le voy a decir? ¿Que no trabaje? Claro, correcto. Un clásico de lo que pasa siempre con las empresas de los funcionarios, tendrá que aclarar seguramente, pero lo que yo te decía, hay un circuito informal que viene hace mucho tiempo con los prestadores de discapacidad, centros de rehabilitación, lugares donde se hace atención, se paga. Esto, yo hablé con prestadores, esto viene en realidad, se viene armando por lo menos desde el gobierno de Alberto Fernández y tuvo continuidad en este, que es un poco lo que hablaba seguramente en el audio, lo que venía diciendo ante los abogados y off the record, Spagnuolo. Él dice, hay un retorno del 6% en dólares, y yo hablé con prestadores que vieron esos montos que se pagaban en un hotel de Puerto Madero. Esto fue armado durante el gobierno de Alberto Fernández En el y siguió hotel hasta de acá. Puerto Madero debería haber una aglomeración de gente Claro. llevando bolsos porque era el mismo hotel Que usaban. que con el usaban tema para las Ciras. ciras, Claro. etcétera. Que vos ibas, pedías la Exactamente. llave, Claro. ibas, dejabas el bolso,
devolvías la llave y iba después el cobrador. ¿Sabés qué había, por ejemplo? En una habitación, porque lo ponían en una habitación arriba. Sí. Una máquina de contar billetes, que es lo mismo que le encontraron a Españolo. A Españolo le encontraron la máquina de contar billetes. Él ahora, dice, hay un abogado que dice, a mí me dijo, yo cobraba $100.000 por mes por todo esto. Mira esto. ¿Cómo empieza a gestarse este sistema? El antecesor de Garbellini se llamaba Juan Pablo Perazo, era un funcionario masista, había sido funcionario de Débora Giorgi. Siguió durante 3 meses con el gobierno de Milei y fue reemplazado, la designación es de junio del año pasado, por Daniel Garbellini. Sí. Lo que me dicen a mí es que Españolo estaba muy molesto con esta designación, con los dos. Entonces ahí es cuando él dice, me están metiendo gente. Correcto. Me meten a Garbellini y coincide con la entrevista que le hace Fantino. Donde le habla de Lules. Claro, que le dice, no te dejes correr por los corruptos. Porque la verdad es que se iba mucho de boca Españolo. Sí, sí, se nota. Y contaba todo. Bueno, esto yo cierro con esto. Esto recién... No te podés reír de todo, Vilota. Pero ¿y qué querés que haga? Si no me suicido acá recién está empezando. Los teléfonos... Hay quien dice esto es una causa cuadernos, porque toca un área, es como la obra pública, toca un área donde empezás a tirar... Claro. Viene más. Y requiere de la colaboración de los implicados. Van a empezar a declarar y por ahí aparece algún arrepentido, algún imputado colaborador. Bueno, Españolo consultó este fin de semana, me consta a un abogado diciéndole, quiero que seas mi abogado, quiero ser arrepentido. Claro, colaborador Ese abogado arrepentido. huyó como Kovalevker. Claro. No me quiero meter en este problema. Bueno, ahora van a empezar a aparecer cosas y es interesante también cómo se mueven dentro del gobierno, ¿no? ¿Cómo ves lo del gobierno? El gobierno te dice, del lado de los Menem, te dice, yo lo que veo es que están como paralizados. Paralizados, pero dicen, nosotros no somos. Y le echan la culpa a la interna, a Santiago Caputo. Todos los males de ese lado se ven bajo el prisma de esa parte de la interna que claro, es porque ellos creen que todo esto, que esto lo grabó Franco Bindi, el esposo de Pagano. Marcela Pagano, y hacen un puente entre Winter y Santiago Caputo porque ambos, Winter y Santiago Caputo, Bindi y Santiago Caputo serían muy amigos de Alejandro Álvarez, el encargado de política universitaria que está en el Ministerio de Capital Humano. Entonces dice acá, hay un nexo. Un nexo. Más lo que agrega Mauro Federico, que es el que publica los audios diciendo esto lo vio Caputo y lo dejó pasar. ¿Cómo lo dejaste pasar? Entonces, es lo que pasa siempre que hay este tipo de internas automáticas. Siempre la bala tiene un nombre. Claro. Y puede haber un tercero que se hace una fiesta. Porque te agrede a vos y ya sabe que le va a ser atribuido a Daniel, que es el que te odia. Funciona solo. Bueno, recién está empezando. Ahora, es un sistema, digamos, mi impresión es que la misma falta de política que lo lleva a Milei al poder, hoy se lo está devorando. La falta de experiencia política, la falta... Claro, porque no hay quien lo resuelva. Está todo desarticulado. Está todo desarticulado. No han logrado armar una mesa de crisis en el gobierno frente a este caso. Y lo único que tienen, que los está salvando, es Guillermo Francos, que es el que sale a explicar con cierta calma y prudencia, que tampoco sé hasta dónde él sabe qué hay detrás de esto. Bueno, ¿cuánto hay debajo de él? Dijo una frase muy fuerte, que no ponía las manos en el fuego por nadie. Sí, sí, sí. ¿Quién las va a poner? Porque es una característica de este grupo político también. No se conocen entre ellos. Cuando un gobierno pertenece a un partido, normalmente hay un 80% de la gente que sabe quién es quién. Claro, hasta dónde puede llegar, si es un pícaro, si no es un... Acá se miran y dicen, ¿vos quién sos? ¿Qué voy a poner las manos en el fuego? Nosotros no fuimos, los otros... Claro, no sé. yo no fui. No sé. Vamos hablando de
Vamos a algo, hablando de Yo no fui, de Martín Insaurralde. Algo constructivo. Algo constructivo. Bueno, la Cámara Federal de Casación Penal tiene que resolver lo que le pidieron dos fiscales, el fiscal federal Roberto Mola y el titular de la Procelac, Diego Velázquez, y es que sean peritos forenses de la Corte Suprema quienes auditen, quienes calculen el patrimonio de Insaurralde y no peritos contables de la UBA. Esto está... ¿Cómo? ¿No peritos contables? De la UBA. Porque acá la polémica está centrada, estamos hablando por supuesto de la causa donde se investiga a Martín Insaurralde por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Una causa que tuvo muy poquitas novedades, excepto esta medida que fue pedida por los fiscales. Y las pocas novedades, y esto es interesante, pese a que hubo 3 jueces, es que se produjeron muy pocas pruebas. Una gran línea de continuidad en los 3 jueces es que le han negado la dirección de la investigación a estos 2 fiscales y sobre todo las 27 medidas de pruebas que pidieron y 11 allanamientos. Los 3 jueces, el primero que intervino es Federico Villena, luego lo hizo Ernesto Kreplak y ahora está a cargo de la investigación Luis Armella, que es el juez federal de Tigre. Antes de terminar su subrogancia, porque esto es así, porque el juzgado donde está radicada la denuncia está vacante, número 2 de Lomas, Kreplak resuelve acceder a la medida de prueba que le habían pedido los fiscales, calcular el patrimonio de Insaurralde. Pero recurre a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y le dice, propónganme peritos. Esto es rápidamente recurrido por los fiscales, que en realidad plantean en su escrito que quieren que lo haga la Corte. ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo especializado con casos de corrupción comprobados, pero ahí en el escrito hay un detalle muy importante. Dice, además, son fiscales que accedieron, son peritos que accedieron al cargo por concurso público y abierto. Y el riesgo de la UBA, plantea en el escrito, es la contaminación con la política. ¿Por qué están diciendo esto? Porque uno de los 2 peritos propuestos por Económicas de la UBA es el secretario académico. Estamos hablando de Gustavo, ahora no me sale el apellido, qué buena noche que tengo hoy. Bueno, ya te lo voy a decir. Montanini, Gustavo Montanini. Claro, no lo van a decir los fiscales, es un rumor, esto es extraoficial, pero la sospecha es que tal vez Montanini traslade la supuesta influencia que Daniel Angelici tendría en la justicia. ¿Por qué esto? Probablemente sea una exageración del vínculo entre el vicerrector de la UBA, Emiliano Jacobiti, y Angelici, y también una exageración del vínculo que Angelici mantiene con Insaurralde a través de la autorrotulada industria del juego. Este es el... Industria del juego. Autorrotulada, habrás visto el cuidado que he puesto hoy. Industria sin chimenea, se le dice. Porque es importante... Esa sí es sin chimenea. Claro, sobre todo desde que prohibieron fumar. Acá el dato importante para los fiscales y por la que quieren la intervención de la Corte, pues esta prueba es importantísima para ellos porque tiene que ver con la premisa de su hipótesis, y es que Insaurralde habría lavado dinero de la corrupción a través de compra de autos, construcción de viviendas y viajes al exterior. ¿Por qué esto es importante para ellos? Porque todo esto lo habría realizado a través de un grupo de empresas vinculadas a otras empresas que ya está investigando la justicia por casos de corrupción con la obra pública que ya tiene condenas en la causa vialidad. ¿Ligadas a Insaurralde? Sí, hay 2 sobre todo. Te van a sonar porque vos hablaste mucho de esto. Sí. Una es Casalla Líder, que es una sociedad anónima, y la otra es Doyo. Esta empresa, Casalla Líder, perteneció al sobrino de Insaurralde, Gustavo Barrachín, hasta que los hijos de Insaurralde fueron mayores de edad y entonces le trasladaron las acciones a ellos. Esta empresa compró 2 lotes en fincas de San Vicente, donde Doyo le construyó una de las casas que tiene ahí Insaurralde. Doyo pertenece a Víctor Donadío, sospechado por estos fiscales, que no tienen muchas medidas de prueba, como testaferro de Insaurralde. Doyo, Barrachín, Clerici, que es la que estaba, ¿te acordás?, en el yate, y Sirio son 4 de las personas que los fiscales quieren citar a indagatoria. ¿A Sirio también? A Sirio también, porque hay una donación, no nos vamos a ir muy lejos, hecha por Sirio a Insaurralde después de su matrimonio. ¿Por qué es Doyo importante? Porque está en otra causa vinculada a vialidad. Doyo, en un proceso extrañísimo, gana la licitación para hacer la ruta provincial 16. ¿Por qué es extraño? Porque hay un convenio entre Vialidad Nacional, Vialidad Bonaerense y el municipio de Presidente Perón para que sea el municipio el que licite la ruta con la ley de contrataciones municipales que solo permite participar a proveedores del municipio. Gana Doyo, que hasta ahí tenía antecedentes haciendo natatorios y jardines de infantes. A Insaurralde se le atribuye ser el dueño de otra empresa, que obviamente no figura él como dueño, que es
una fuente de recursos incalculable. Ah, sí, claro. Que provee luminarias. Sí. En todos los municipios del conurbano sur, de la tercera sección electoral. Si cito 4 o 5 municipios acá, no vuelvo esta noche, pero sí. Yo sé de qué no volvés al conurbano. No, y me voy a quedar sin luz seguro en el camino. Ah, bueno, claro. Sigo con este tema. Es un lindo negocio ese, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque hay que cambiar de seguido. Sí. No lo puedes dejar a oscuras. Claro, ¿cómo vas a dejar a oscuras? La dirección de obra de la casa esta que hizo Doio habría estado en manos de Federico Curcio. Te va a sonar. Fue el mismo arquitecto que hizo la casa de el exsecretario de Obras Públicas José López en el río Luján. Y en esta propiedad también habría estado involucrado Andrés Galera, supuesto testaferro del Ministerio de Planificación Federal. ¿Quién? Ahí lo tenés. El que le habría alquilado a Insaurralde un piso en el Aleph, uno de los edificios más caros de Puerto Madero, cuando Insaurralde y Sirio se fueron a refugiar, ¿te acordás? De la inseguridad de Lomas de Zamora, es decir, el municipio que administraba... Se fueron a vivir a Puerto Madero. ¿Te acordás? Sí, venimos a refugiarnos de la inseguridad. Sí. Bueno, esto es lo que están esperando los fiscales, que la Sala 4 del Tribunal de Casación Federal resuelva dónde es. Pero hay un dato más. ¿Y quién resuelve los peritos? Lo tiene que resolver la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal. Borinsky, Hornos y Casal. Borinsky, Hornos y Casal tienen que resolver si el caso Insaurralde lo evalúan los peritos de la Corte o los peritos de Jacobiti, digamos. No es Casal, es Carbajo. Perdón, Carbajo. Exactamente. Eso es lo que tiene que resolver. Un dato solo más de color sobre el asunto. La causa la tiene ahora Luis Armella, que no tiene nada que ver con este tema, pero que tenía aparentemente un vínculo anterior con Insaurralde al que visitaba precisamente en Fincas de San Vicente, en la casa que le hizo Doio. Me dicen que los domingos al mediodía y que Insaurralde estaba muy preocupado en que siempre hubiera el champán francés que aparentemente, no lo sé, es un rumor, tomaría Armella. Que acordate, una historia muy particular porque pasó de fiscal... Armella, el juez. El juez, Armella, pasó de fiscal ordinario en Quilmes a juez federal. Dicen que con el padrinazgo de Aníbal Fernández y María del Carmen Pochifalmo, ex ahora Procuradora General bonaerense, con los que se peleó por, déjame que esto es interesante, la limpieza del riachuelo. Fallo de la Corte del 2006 ordena limpiar, que ejecute el fallo Armella, y aparentemente Armella y Juan José Musi, secretario de Medio Ambiente, entran en conflicto por digitar quién contrata a las empresas en el Acumar para hacer los trabajos. Una belleza. Un soplo de aire fresco, totalmente. Pilota. Gracias, Pancho, gracias, Daniel. Vamos a un corte y... llegan Ani Parraguirre, que nos va a hablar de la relación que hay entre corrupción y situación económica. Cuánto le pega a la situación económica este tipo de escándalos como el que estamos viviendo. Y Camila Perochena, que con el espejo de la historia nos va a hablar de corrupción a lo largo de la historia. Y quédese al whisky porque Carola Gil nos trae al poeta Kovalivker, el padre de Johnny, el padre de Manuel, con su libro.